Querida familia, muy buenos días, muy buenos días. Como verán, esto fue un video pasado de un tiempo de alabanza que tuvimos hace tiempo, muy padre. Hoy tuve que cambiar de sede por cuestiones de que en mi casa se fue el internet. Pero tenemos el privilegio de ya estar acondicionando este hermoso lugar que Dios nos ha provisto como iglesia. Entonces hoy estoy transmitiendo desde la iglesia. Gracias a Dios, ya estamos transmitiendo el día de hoy en vivo y en directo desde la calle Humboldt, y ya próximamente les diremos ya bien la dirección, la ubicación y todo, y el día cuando haremos nuestro primer servicio en vivo. Por lo pronto seguimos, como les digo, trabajando y haciendo las adecuaciones. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos directo al estudio de la palabra, porque les digo que el día de hoy el estudio está llegador, está confrontante, sobre todo para los que servimos a Dios. ¿Me acompañan a orar? Padre, te quiero dar muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo prepare este corazón endurecido, Señor, para que caiga tu palabra en tierra fértil, Señor, y podamos dar fruto para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido por los méritos de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos al estudio de la palabra el día de hoy. Y le titulé Requisitos para servir a Dios. Así es, querida familia, así es, queridos amigos. ¿Sabes por qué? Lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar. Agárrense ya, y me agarro yo también, porque Dios es un Dios hermosísimo, es un Dios precioso, es un Dios, pero es un Dios santo, que no se nos olvide. Es un Dios santo, es un Dios santo. Y es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos que el llamarse hijo de Dios y el servir a Dios, sí, Dios pide requisitos. No es nada más porque sí, tú dale y Dios es amor y Dios perdona. Y bueno, sí, claro que perdona. Dios es amor, claro que sí. Pero tenemos que estudiar. Y te lo voy a poner de esta manera. Estamos estudiando este precioso pasaje y ya estudiamos este capítulo donde nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego que era de nacimiento. Pero los sacerdotes a los cuales se les dio la responsabilidad de predicar la palabra, a los sacerdotes que les dio la responsabilidad de instruir al pueblo en su preciosa palabra, a las autoridades que se les dio la gran responsabilidad de cuidar del pueblo de Dios, fueron los primeros que rechazaron al Mesías y fueron los primeros que atacaron precisamente a aquellos que creían en el Mesías. Y nos encontramos que a ellos Dios mismo les delegó esa responsabilidad. Entonces, por eso ¿sabes que cualquiera puede servir a Dios? Vamos a ver que no. Vamos a ver claramente que no. Y vamos al estudio. Dice Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto ya lo estudiamos el miércoles pasado, precisamente hablando de esta separación que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo. Y no es que Él haya hecho esta separación, porque Jesucristo vino a amar a todos, vino a salvar a todos, a perdonar a todos, pero no todos lo han aceptado, no todos lo han reconocido, no todos han querido ponerse bajo su dirección, bajo su autoridad, bajo su guianza. Han sido muchos indiferentes ante Jesucristo, lo han tomado como, pues, Jesús es de domingos, ¿no? Pues sí, pero pues es padre, lo que él, mira, todo lo que me haga bien a mí, eso lo recibo. Todo lo que me haga a mí más feliz, eso lo recibo. Y entonces, ¿quién es Dios? Pues tú. Porque entonces tú eres el que decide que sí, que no aceptas. Pero cuando entiendes que Él es Dios, lo que Él dice, yo lo acepto. Me guste o no. Como un papá con un hijo. Tal vez el hijo va a recibir indicaciones y direcciones que el hijo no quiere escuchar, ¿no? Y va a decir, es que no quiero que mi papá me diga eso, que lave la cochera, que lave el carro, que recoja mi cuarto, que ayude a lavar el baño, que ayude a lavar trastes, que me choca que me diga eso. Me choca que me diga que hice mal la tarea, que la tengo que volver a hacer, me choca. Me choca que me diga que pues sí, claro. Pero ¿sabes qué? Él es autoridad, tú no.
Y eso es lo mismo con Dios. Él es autoridad y Él decide y Él nos dicta y Él nos manda y nosotros obedecemos. Y esto está más grueso porque no solo Él es nuestro Padre, Él es nuestro creador. Y cuando entiendes que Él es nuestro creador, ¿sabes qué? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué nos peleamos con nuestra máxima autoridad? El que nos creó, el que nos diseñó. Entonces, tú y yo tenemos que ponernos bajo autoridad. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios le dio la responsabilidad de predicar y de compartir a los sacerdotes. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero perdón, me estaba desviando. Porque hablaba de que Cristo vino a hacer esta separación. No vino a traer unidad, vino a traer división. Y no es que Jesucristo los divida. Es que la gente o lo acepta o lo rechaza. Y entre que la acepta o lo rechaza se divide la gente. Literalmente, ya tú lo has vivido, seguramente yo lo he vivido, que aún amigos o familia te dan la espalda, se burlan de ti o te hacen el fuchi. ¿Por qué? Porque literalmente le has entregado tu vida a Jesucristo. Entonces, eso llega a pasar. Hay división con los amigos. Antes éramos muy amigos y de repente pues ya no, bro. ¿Sabes por qué? Pues porque ya no quieren. Tenemos caminos diferentes. Como un amigo me decía que cuando él le entregó su vida a Cristo, obvio el Espíritu Santo entró en él y él decía, ¿sabes qué? Pues ya voy a los antiguos ambientes donde yo antes me divertía y ya no me divierto, ya no, me siento como pez fuera del agua. O sea, no, aquí, yo no soy de aquí, y sí. Y decía, pues ya ahora que le entregué mi vida a Cristo, ni pecar a gusto puedo, porque ya no me siento bien, ya no me siento a gusto, exacto, porque el Espíritu Santo ya te selló para Él. Entonces sí hay una separación, hay una división. Y esa división es de la que está hablando aquí Jesucristo. Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Y ese es el punto que va a tocar después. Entonces, algunos de los fariseos que estaban ahí con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No es que veas, eres un ciego. Sin embargo, no quieres darte cuenta de tu pecado. Y lo que Jesucristo les está diciendo, pues ahora porque tú dices que ves, te vas a quedar en tus pecados, bro. Si no te das cuenta de tu pecado, si no te das cuenta de tu ceguera, si no te das cuenta de tu corazón entenebrecido, de tu rebeldía, de tu soberbia, entonces ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo te vas a arrepentir de un pecado que ni siquiera sabes que lo tienes? ¿Cómo vas a pedir perdón de algo que ni siquiera sabes de qué? Y es lo que está diciendo, estás ciego. Crees que estás bien, pero estás en el hoyo. Y es lo que Jesucristo le está diciendo aquí a los fariseos. Fíjate lo que dice el mismo Jesucristo en este mensaje a las iglesias en Apocalipsis capítulo 3. Y dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fíjate qué versículos tan fuertes Dios te libre de aplicar en estos versículos. Lo voy a repetir. Yo conozco tus obras. Yo te conozco muy bien. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, estás ciego, no te has dado cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico para Dios y no para los hombres, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que entiendas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que le está diciendo?
¿Sabes qué? Por cuanto eres un tibio, a veces sí, a veces no, un pie aquí, un pie allá y todo, te vomitaré de mi boca. Y tú crees que no me necesitas. Tú crees que puedes vivir tu vida independiente a mí. Tú crees que estás bien. Tú crees que no te falta nada. ¿Por qué? Pues porque tienes tal vez trabajo, porque te va bien en tu negocio, porque tu familia está con salud, porque todo está chido en tu vida. Entonces, tú crees que no necesitas a Dios o lo necesitas pues nada más como un requisito, ¿no? Los domingos, como un... Pero pues, tú dices, pues es que mi vida está bien. No, no hay que ser fanáticos, ¿no? Imagínate que tu esposa te dijera, oye, me gustaría platicar contigo diario. Nos tomáramos un cafecito y platicar, o que me contaras cómo te fue en el día. Ay, no seas fanática. Nada más los domingos vamos a hablar y ya, y 1 hora o 2. Pero ya, porque lo demás es fanatismo. No, se llama amor. Se llama una relación. Y si no tienes una relación, por lo tanto, pues no hay comunicación. Tan tan. Pero cuando hay una relación, anhelas la convivencia. Cuando hay una relación, anhelas y extrañas. Y si pasas 1, 2 o 3 días fuera de casa, extrañas a tu familia porque tienes una relación con ellos. Si tú has ido de viaje y tu familia se ha quedado, tú sabes a lo que me refiero. Anhelas, estás en un hotel y dices, yo no pertenezco aquí, yo quiero estar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Sales de viaje y todo, estás trabajando y todo, está chido, pero ¿sabes qué? Anhelas estar con tus hijos y con tu esposa, porque tienes una relación, y es lo mismo con Dios. Con Dios es o tienes una relación o no la tienes. Y si crees que nada más, pues poquito de Dios, es como las vacunas antiguas, o todavía hay de esas vacunas, ¿qué es la vacuna? Pues es un poquito del virus, no tanto para que te enferme, pero sí para que genere anticuerpos ante ese virus. Es un poquito del virus, eso es una vacuna. Y muchos hombres están vacunando a sus hijos contra Dios. ¿Y sabes por qué los están vacunando? Porque es un poquito de Dios. Es un poquito de Dios. Lo demás es fanatismo. No, es una relación. Y cuando tienes una relación, anhelas estar con la persona, anhelas convivir con la persona. Y cuando tienes una relación con Cristo, anhelas estar con Cristo todos los días. Anhelas leer su palabra todos los días. Anhelas escuchar de Él, platicar de Él, rodearte de amigos y todo que alimenten eso en ti y en tu familia, porque tienes una relación con Dios. Y si no tienes una relación con Dios, por lo tanto, ¿sabes qué? Pues no lo anhelas, no lo extrañas. Tú te puedes ir de viaje y no extrañar a tu familia, pues no tienes una relación con tu familia. Pero si extrañas a tu familia es porque tienes una relación con ellos y los amas. Si tú no extrañas a Dios durante la semana, no te engañes, no tienes una relación con Dios. Y es aquí lo que le está diciendo, ¿sabes qué? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pues como que Dios es para los amolados, ¿no? Para la gente pues, que anda muy mal, los drogadictos o los que traen, no sé, problemas en la cárcel o no sé, ¿no? Pero pues yo estoy bien, no sabes. Y ese es el problema de los fariseos. Y es el problema al día de hoy de muchos, que no se han dado cuenta. Que muchas veces Satanás te puede meter en una jaula de oro. Y estás en una jaula de oro, porque en esa jaula de oro dices, está bien bonita. En esta jaula de oro no me hace falta nada. Tengo mi pantalla de 80 pulgadas, tengo mi PlayStation, tengo a mi familia, tengo un super comedor, tengo esto y lo otro. O sea, estoy padrísimo, pero no te has dado cuenta, bro. Estás en una cárcel de oro, pero Satanás te tiene en una cárcel y vas a morir allá adentro. Y lo que Cristo fue a dar su vida en esa cruz para romper esas cadenas, hacernos libres. Y es lo que está diciendo aquí Cristo. No sabes, no te has dado cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque podrás ser rico para el mundo, pero no eres rico para Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico para el Señor y no para los hombres, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso,
Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabes qué? La autopercepción no te salva. La opinión de la gente no te salva y no me va a salvar. Aunque la gente diga es que Huguito es bien lindo, aunque Huguito es bien servicial, aunque Huguito... Eso de nada me sirve. ¿Sabes qué? La única opinión que vale es la de Dios. Mi autopercepción tampoco. Y la gente gasta millones y millones de dólares para que tú les compres la idea de la autopercepción. Tienes que tener la autoestima elevada o te vamos a ayudar a elevar tu autoestima. Y hay gente que gasta tontamente su dinero en retiros o en congresos o en conferencias para elevar su autoestima. Y eso es una pérdida de dinero y de tiempo, porque no te salva tu autopercepción. Tú podrás creer que eres Juan Camaney, y tú podrás creer que eres la última, iba a decir coca, pero luego se enoja el doctor Silva, entonces la última agua bonafura, agua ciel del desierto, y de eso nada sirve. De nada me sirve a mí mi autopercepción. Es que yo me autopercibo, no hombre, pues lindísimo, güero de ojo azul, y que hablo súper chido alemán, y me puedo inventar mi propia, pero es lo que Dios está diciendo en Apocalipsis 3. De nada sirve tu autopercepción, bro, cuando Dios conoce la realidad. Y la realidad es que eres un pobre desventurado ciego. ¿Sabes qué? Lo más importante, querida familia, no es la opinión de la gente sobre ti. Lo más importante no es tu autopercepción. Porque la autopercepción de los fariseos sobre ellos mismos era muy buena. No me digas que los fariseos tenían un problema de autoestima. Pues claro que no, los fariseos veían a Jesucristo y decían, pues ¿en qué instituto rabínico estudió? Esto es un naco, hijo de carpintero, ignorante. ¿Cómo es posible que lo esté siguiendo a la gente? ¿Cómo es posible que haga milagros y señales? ¿Cómo es posible que haya tanta sabiduría en él? Y empezar su envidia, su coraje. ¿Por qué? Porque ellos tenían su autopercepción muy elevada, tenían su autoestima súper arriba. Y no se habían dado cuenta que eran unos pobres desventurados ciegos. La autopercepción es lo más, es lo que te vende este mundo. Es lo que gasta millones para que tú se las compres. Y no se trata de nuestra autopercepción. No se trata de nuestra autopercepción. Un mal diagnóstico te lleva a la muerte y tú puedes tener tu autopercepción de ser una linda persona. Yo soy una buena persona porque no le hago mal a nadie, porque no le hago daño a nadie. Pues déjame decirte algo, en tus pecados moriréis, porque tú crees que ves cuando la realidad es que eres un ciego. Y en tus pecados moriréis, pero qué diferente es cuando reconoces tu pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se reconocen necesitados de Dios. Bienaventurados todos aquellos que reconocemos nuestra miseria sin Cristo. Bienaventurados todos aquellos que nos hemos puesto bajo la autoridad y la cobertura y la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu precioso y santo de Dios. Bienaventurado eres cuando tú reconoces tu necesidad de Dios. Un mal diagnóstico te lleva a la muerte. De la misma manera que tu autopercepción de que tú eres una buena persona, de que no necesitas a Dios, de que Dios es tal vez para otros, pero tú estás bien, ¿sabes qué? Te puede llevar a la muerte. Y contigo a tu familia, si tú eres de influencia para ella. Por eso, querida familia, lo más importante, esta es la única opinión que cuenta. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decir de ti? ¿Qué es lo que Cristo tiene que decir de mí? Esta es la única opinión que cuenta. Es la única. ¿Sabes qué? Porque la cruz de Cristo no es tan popular, porque nos confronta. La cruz de Cristo te confronta y me confronta.
Porque uno minimiza su pecado. En nuestra autopercepción minimizamos nuestro pecado, pero la neta, la realidad es que a este grado somos pecadores. A este grado somos pecadores. Cuando vemos la cruz de Cristo, a ese grado yo soy pecador. Que el único Hijo de Dios tuvo que dejar su trono a la diestra del Padre. Tuvo que humillarse, hacerse hombre. Tuvo que aguantar burlas, descalificaciones y ser torturado en esa cruz y morir en esa cruz. Y eso me dice, a ese grado yo soy pecador, que el único Hijo de Dios tuvo que morir por mí. A ese grado costó que yo sea perdonado. No fue fácil para Dios, no fue fácil para Jesucristo, no fue fácil para el Padre entregar a su Hijo por un grupo de pecadores que indiferentes, que hasta creemos que le hacemos el favor a Dios al dedicarle algo de tiempo. No le hacemos el favor. A ese grado, al Padre le costó perdonarnos. Tú eres papá o tú eres mamá. ¿Tú entregarías a tu hijo o a tu hija para salvar a alguien de la cárcel? Yo no entregaría a mi hijo ni a mi hija por nadie. Pues Cristo murió por mí. El Padre Celestial entregó lo que más amaba por ti, por ti, por ti. Que te conoce bien, que conoce tus pecados, que conoce tu soberbia, que conoce tu indiferencia, que conoce todo de ti. A ese grado le costó podernos perdonar. Pero también a ese grado es su amor por ti. Es su amor por mí. A ese grado nos amó. A ese grado te ama. A ese grado te ama. Grábatelo. A ese grado te ama. Entonces, ¿sabes cuál es la opinión que cuenta? La de él, no mi autopercepción. Y te voy a decir algo aprovechando este comercial. La cura de la depresión y entender tu valor, tu identidad, no está en el elevar tu autoestima. Solo se encuentra en entender a qué grado te ama el que te creó. Ahí está la cura de la depresión. Ahí está tu valor. Ahí está tu identidad. En entender a qué grado te ama el que te creó. No en elevar tu autoestima. Esas son las herramientas chafas de este mundo que no tienen poder alguno. Porque los fariseos que estaban juzgando a este ciego de nacimiento y que criticaban a Jesucristo, tenían la autoestima muy elevada, créemelo, y estaban completamente podridos y perdidos. Mateo capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pues claro, se van a seguir ofendiendo cada vez que alguien predica estos versículos. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, tómala. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué duro, qué triste. Porque ¿sabes qué? Eran los que estaban predicando la palabra. Eran los que estaban enseñándole al pueblo el corazón de Dios. ¿Y cómo puedes enseñarle el corazón de Dios cuando tu corazón está completamente podrido, está completamente apartado de Dios? Cuando no puedes reconocer ni siquiera al Hijo de Dios entre nosotros. Y es aquí donde voy, ¿sabes qué? Una mayor revelación de la palabra y mayor autoridad que Dios da conlleva una mayor responsabilidad y rendición de cuentas delante de Dios. Grábate esto. Porque todo aquel que predica la palabra de Dios como yo, como tu servidor, y como muchos otros consiervos míos, y también como muchos que están compartiendo la palabra en grupos pequeños, conlleva una gran responsabilidad. Dios en estos momentos me está prestando tu atención. En estos momentos Dios me está prestando tu atención. Y ay de mí que no exprese lo que Dios manda a expresar. Ay de mí. ¿Sabes qué? Todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que hacerlo con temor y con temblor. No se la van a acabar aquellos que literalmente
creen que se burlan de la gente. Bueno, de la gente sí se burlan, pero creen que pueden usar a Dios para burlarse de la gente. Oh, el Señor me está diciendo, el Señor me dice, y te empiezan a decir un chorro de cosas que nada que ver con lo que Dios enseña o lo que Dios manda. Solamente su boca carnal y sus corazones carnales, alimentando gente carnal que quiere escuchar que ellos van a ser los capitanes y los reyes del mundo, alimentando la carne. ¿Sabes? El predicar la palabra, el enseñar la palabra, es una gran responsabilidad. Y con mucho dolor les digo que el ser pastor es un privilegio, es un honor, pero es un título muy pisoteado. Es un título, es un cargo, es una responsabilidad, un nombre muy, muy denigrado y pisoteado por muchos que se dicen pastores y que muchos de ellos son muy famosos y que masas y masas los siguen y hasta los comparten por redes. Y son gente completamente apartada de Dios, que literalmente Dios no tiene nada que ver con sus mensajes. Todo aquel que comparte la palabra y predica la palabra, debemos de alinearnos a lo que Dios enseña en su preciosa palabra tan. Llámese pastores o llámese diáconos, servidores, como vamos a ver ahorita. Así es que cuando Dios nos da el privilegio de compartir, Dios nos da una gran responsabilidad. Y ahora sí, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, es decir, que la conducta de los pastores debe de ser ejemplar. E imitad su fe, es decir, que nuestra fe, el caminar en fe de un siervo de Dios, debe de ser imitable. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Muchos hacen énfasis en que, sí, que obedezca al pastor y que me sujete a su autoridad y, reniegan de eso. Pero te voy a decir algo, ¿por qué no sigues leyendo lo que dice después? Nosotros los pastores vamos a dar cuenta de las almas que Dios nos ha puesto a cuidar. Vamos a rendir cuentas. Y dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Sabes qué? Todos los pastores vamos a rendir cuentas de las ovejas de Dios, que Dios nos haya puesto a cuidar. Los pastores somos como una nana que cuida de los bebés del Padre. Y nosotros, como una nana, tenemos que alimentarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que cambiar pañales en ocasiones, tenemos que protegerlos, defenderlos, tenemos que enseñarles, instruirles lo que el Padre quiere que ellos conozcan. Eso es el trabajo del pastor: cuidar, proteger, alimentar, instruir. Pero para eso se requiere literalmente varios requisitos que vamos a leer ahorita. ¿Y sabes por qué dice que las ovejas se sujeten a sus pastores? ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a rendir cuentas y vamos a dar cuentas delante de Dios por esas almas. Por esas almas Dios va a demandar de nosotros. Ahora, los pastores no somos responsables de todas las almas de la iglesia, yo de La Roca. ¿Por qué? Porque hay algunos que podrán venir a La Roca, pero yo no soy su pastor. Es decir, me gusta ir a la iglesia, yo sé que él es el pastor de la iglesia y me encanta escuchar la palabra y todo, pero realmente ellos toman sus propias decisiones y hacen su propia vida sin buscar una guianza de Dios. Hay otros que sí pueden estar en la iglesia y dicen, bueno, sí, es que tú eres mi pastor y todo, pero a la hora de que se les confronta,
a la hora que se les reprende con la palabra, a la hora que se les enseña, se les instruye o se les corrige, dicen no, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y se van a otra iglesia, donde en la otra iglesia tal vez les digan lo que quieren escuchar o les manipulan la información o les maquillan la información para que no los reprendan de la misma manera de la iglesia de donde vienen. Y es triste eso, porque a donde vayan el Dios es el mismo y la palabra es la misma. Pero yo soy responsable de todo aquel que me considera su pastor. Yo soy responsable de ellos y me siento responsable de todo aquel que me considere su autoridad espiritual y su pastor. Yo soy responsable por sus almas delante de Dios. Y este pasaje de Ezequiel 34 no lo tengo aquí, pero tú lo puedes buscar en tu preciosa palabra, en tu preciosa Biblia. Y este pasaje de Ezequiel 34 para los pastores, Dios reprende a los pastores. Y esto lo tengo muy claro yo en mi vida. Y dice el versículo 9 en Ezequiel 34, versículo 9 y 10. Dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Es decir, Dios confronta a los pastores aquí en Ezequiel 34, obvio no a todos, pero a aquellos pastores que se estaban apacentando a sí mismos, es decir, que eran súper chidos para trasquilar ovejas. Y sabes a lo que me refiero. Y se apacentaban a sí mismos usando a las ovejas de Dios, utilizando a las ovejas de Dios. Y lo que Dios dice en Ezequiel 34, precisamente les dice, ¿que no el pastor debe de cuidar a la oveja? Pero ustedes no están cuidando el rebaño. Lo que están haciendo es literalmente sacando provecho del rebaño. Y Dios va a demandar sus almas de ellos. Está súper heavy. Ahora tenemos que entender precisamente cuáles son los requisitos para servir a Dios. ¿Cuáles son los requisitos para que un siervo pueda ser autorizado por Dios? No por una denominación, ¿no? Porque dentro de las denominaciones o las religiones podrán autorizar o desautorizar, ¿no? Y déjame decirte algo con todo respeto, de nada sirve. Si Dios no te da el visto bueno, si Dios no te llama al ministerio, si Dios no es el que te autoriza, de nada sirve que una organización religiosa te nombre, te autorice. Cuando yo estudié en el instituto, el primer mensaje que nos dieron fue Ezequiel 34. Y lo primero que el pastor nos dijo es, ningún instituto da el pastorado a nadie. Este instituto es para pastores. Sin embargo, te vamos a dar tu certificado de que terminaste tus estudios, pero eso no te convierte en pastor. Porque el pastorado solo lo da Dios, no lo da el hombre. Ningún hombre puede dar el pastorado, solo lo da Dios, el llamado. Ahora, Dios da el llamado nada más. No es de que yo quiera, es de que Dios da el llamado. Y muchas veces, como lo vamos a ver ahorita, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero déjame decirte, estos son los requisitos y es lo que vamos a ver ahorita. La palabra obispo, que es la palabra que utiliza aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, la palabra obispo es la palabra episcopos del griego, que significa supervisor, hombre encargado de supervisar que las cosas que otros deben hacer se hagan correctamente, es decir, un supervisor. Y la palabra obispo, dentro de la iglesia de Cristo, estos son los requisitos para los obispos dentro de la iglesia de Cristo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no haya nada que decir de él, que sea una persona de buen testimonio, que el pastor
que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. La palabra de Dios enseña que el obispo, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. Y te voy a decir algo directo y sin anestesia. Si hay alguien divorciado, está descalificado para ser pastor. Tan tan. Mucho menos algunos que se autollaman apóstoles. Divorciado. O sea, no importa la palabra de Dios, no importa lo que Dios diga, importa lo que yo quiero y lo que yo digo. Ahora déjame decirte algo, Dios no va a llamar a alguien en contra de lo que Dios puso en su preciosa palabra. Dios no es contradictorio, Dios no se contradice, Dios es coherente, Dios es perfecto. Y es la carne de la gente la que quiere aferrarse a una posición. Una persona divorciada no puede seguir siendo pastor. La palabra de Dios enseña que tiene que ser marido de una sola mujer. Ah, bueno, pero lo dice, pues tiene una sola mujer y después tiene otra, pero es una sola mujer porque ya se divorció de la anterior. Y luego se divorcia de la otra y es marido de una sola mujer, pero de la siguiente. No, pues, o sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué testimonio puedes decir? Ahora predícale a la gente de la iglesia que Dios es poderoso para salvar tu matrimonio. Predícale a la gente de la iglesia que Dios es poderoso para salvar un matrimonio. Cuando el pastor lleva 2 divorcios, otros ya están divorciados, predícale a la gente. Pero la ignorancia de las escrituras hace que la gente siga creyendo que es un siervo de Dios. ¿Cómo puede ser un siervo de Dios desobedeciendo a Dios? ¿Cómo? Y Dios me libre, Dios me libre. Pero si un día yo llegara a divorciarme, estoy descalificado para servir a Dios completamente. El obispo, el pastor debe ser marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, significa moderado. Tiene que ser prudente, una persona sensata. Tiene que ser decoroso, es decir, una persona que es respetable. Hospedador, que sea hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, es decir, no borracho. No borracho, este punto también hay que aclararlo, porque algunos dicen, no, nada de vino, es respetable. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice eso. La Biblia ataca la borrachera. La borrachera es pecado, hazle como quieras. Primera de Corintios capítulo 6 habla de que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, Por lo tanto, un borracho no puede literalmente, o alguien dado al vino, alguien esclavo del vino, no puede predicar diciendo, es que en Cristo hay libertad, hermanos. Pues no, bro, ni siquiera tú eres libre. Es tan incoherente como aquel que diría, pues es que Dios puede rescatar tu matrimonio, pero yo estoy divorciado. Dios es poderoso. Sí, bro, pero ni siquiera fue poderoso en tu vida para rescatar tu matrimonio. No, hermanos, es que tienen que dar el diezmo, pero ni tú lo das, bro. Manipulas ahí la información. Pura incongruencia, pura hipocresía. Pero lo peor del caso es que creemos que la gente se lo puede tragar, y lo peor del caso es que hay gente que se la traga. Y hay gente que cree, yo estoy bien. Y no te has dado cuenta que eres un ciego, desventurado. Podrás ser rico para la gente, pero eres un pobre desventurado delante de los ojos de Dios. Porque Dios ve la realidad, Dios ve la neta. Dios ve. Podremos engañar a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. Podremos engañar a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña, nadie. Hospedador, no dado al vino, no borracho, no pendenciero, no pleitero, no codicioso de ganancias deshonestas. Nada de que pues voy a hacer acá una tranza, pero eso sí le doy el diezmo a Dios. No, guárdate tu lana, bro. Nada que ver. No, pues mira, voy a pedir un moche, ¿no? O sea, les voy a ayudar en el trámite y voy a pedir acá un moche, pero eso sí, del moche yo le voy a dar 10% a Dios. Pff, por favor.
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no una persona avaro. ¿Cuál sería lo contrario a avaro? Generoso, ¿no? Debemos de ser generosos, que gobierne bien su casa, que tenga autoridad. El pastor, el obispo debe tener autoridad en su casa. Debe de ser la guía, la inspiración, la autoridad en su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que sus hijos estén caminando con el Señor. Hay una frase muy triste que yo no era pastor para nada, pero yo la escuchaba desde hace mucho tiempo y seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Hijo de pastor, lo peor. Y dije, qué tristeza. ¿Será una ley? Y déjame decirte que no es una ley. Yo tengo una hija preciosísima que ama al Señor y que su anhelo es servir al Señor. No es una ley. Pero te digo algo, Dios demanda de mí y de cualquier servidor que nuestros hijos caminen en obediencia a Dios, en sujeción a Dios. Que sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un ignorante de las Escrituras, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabes qué? Debemos de dar buen testimonio. Pero ahora vamos con los diáconos. Ahí también en 1 Timoteo capítulo 3. Porque los diáconos son servidores de Dios también. Diácono significa es uno que ejecuta las órdenes de otro. Un asistente, un ministro, un servidor. Y déjame decirte que también es un lugar honroso el ser diácono. No es de que, no, pues es como que, pues de segunda, ¿no? O sea, el chido es el obispo, el pastor, ¿no? Pero ya un diácono, pues es así como, no, déjame decirte que no, Eso es ignorancia de las Escrituras. Porque Jesucristo dijo, aquel que quiera ser el mayor, tiene que ser el diácono de todos. Y lo dijo Jesucristo. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el diácono, el servidor de todos. Y los diáconos, los servidores, los diáconos asimismo deben de ser honestos, transparentes, no doble cara, sin doblez, no dados a mucho vino, es decir, todavía es más condescendiente con ellos, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, honestos en sus finanzas delante de Dios, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que también los diáconos gobiernen bien sus hijos y sus casas, que sus hijos caminen con el Señor, que sus hijos caminen con el Señor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios enseña en su preciosa palabra. Por eso en Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, pues es mayor el reto, es mayor la responsabilidad. ¿Quieres servir a Dios? Bienvenido, pero ¿sabes qué? Esto es. Son requisitos. Mateo capítulo 23. ¿Qué pasó con los fariseos? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, los fariseos, precisamente ese lugar honroso que Dios le dio al sacerdocio, ese lugar honroso que Dios le dio a los levitas, ese lugar honroso que Dios nos da a los seres humanos, que nos da el privilegio de servirle. Es un lugar honroso. Los hombres
nuestra ignorancia de las Escrituras y nuestra rebeldía a Dios y nuestra cochina carne como seres humanos es la que ha manchado el lugar tan honroso que es el pastorado, el diaconado, ¿no? Y es algo que tenemos que entender. Es un lugar hermoso, pero es un lugar santo. Es un lugar santo. Y aquí los fariseos, en vez de ser humildes, de reconocer al Hijo de Dios, ¿sabes qué? De darle gracias a Dios por los milagros que estaba haciendo, de sanar a un ciego de nacimiento, se envanecía. Les daba celos, envidia. ¿Por qué él tiene ese ministerio? Esa rola me la sé. ¿Y sabes algo? Jesucristo estaba diciendo, lo que ellos digan, háganlo. Porque sí están enseñando la palabra. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. También por otro lado, hay algunas personas que pudieras decir, pues son buenos maestros bíblicos. Pues sí, enseñan bien la palabra. Pero no hagas lo que ellos hacen. Qué triste el decir eso. No hagas lo que ellos, como ellos viven. Qué padre que conocen mucho y enseñan mucho, pero no hagas lo que ellos viven, ni lo que ellos hacen. Eso sería sumamente triste. Eso es súper triste. Y aquí los fariseos les dijo eso. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y que los saluden en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Les encanta que les alimenten el ego, la autoestima. ¿Sabes? El llamado a servir a Dios y el pastorado no es lo que me gustaría hacer, ni tampoco lo que yo puedo hacer, sino la neta, hasta dónde estás dispuesto a perder, a morir por el Evangelio de Cristo. Cuando sientes el llamado a servir a Dios, no es tu carne la que te llama y puedes distinguirlo en algo, porque cuando es tu carne, está enfocado en lo que puedes obtener, en lo que puedes ganar, ya sea económico, ya sea influencia, ya sea un lugar, ya sea un micrófono, ya sea un escenario, ya sea... Eso no es un llamado, eso es una carnota. Pero el verdadero llamado, cuando Dios te llama a servirle, te llama a morir, te llama a dejar tu comodidad, te llama a renunciar a lo que tú quieres. Te llama a morir a lo que tú anhelas. Te llama a perderlo todo por servir a Dios. La pregunta es, ¿tú sientes ese llamado? ¿O has sentido ese llamado? ¿A morir? ¿A perderlo todo? ¿A dejar tu comodidad? ¿A renunciar tal vez a tu estatus? ¿A renunciar a muchas cosas para servir a Dios? ¿O todavía sigues anhelando? El llamado tiene que ver con perder, no con ganar. Y quien lo tiene muy claro y nos da una cátedra de esto es precisamente el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí esa ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Queridos amigos y familia, esto es el ministerio. Esto es el ministerio, este es el verdadero llamado. A morir, a perderlo todo, a renunciar. No a buscar privilegios, no a buscar ganar, obtener. Eso es la cochina carne. Y hay mucha gente que cree que tiene un llamado porque tiene dones, porque es buen comunicador, porque tiene carisma, porque tiene conocimiento bíblico. Esa es la carne, porque está centrado en el yo, en lo que tú puedes hacer. Eso es la carne. Pero cuando Dios te llama y es un llamado genuino, no tiene que ver con el yo. Tiene que ver con la necesidad del prójimo y con tu dolor por la necesidad del prójimo. ¿Te duelen las familias? ¿Te duelen los hombres? ¿Te duelen los niños? ¿Te duelen los matrimonios? ¿Te duelen las mujeres desamparadas, las mujeres solas, las mujeres que están tratando de sacar adelante a sus hijos? ¿Te duele que la gente esté tan perdida creyendo tontería y media? ¿Te duele que la gente no conozca y siga esclava de sus adicciones, esclava de este mundo o esclava de sus pasiones cuando en Cristo Jesús hay libertad? ¿Te duele? Juan capítulo 9. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, si reconocieras, en pocas palabras, tu gran ceguera, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, porque crees que estás bien, porque crees que no necesitas a Cristo en tu vida diario, porque crees que tú estás bien y que no pasa nada, que tú eres una buena persona, que no tienes de qué arrepentirte, pues en vuestro pecado moriréis, porque tu pecado va a permanecer. Esta es la ceguera de los fariseos. No se daban cuenta de su pecado, no reconocían su gran necesidad de Cristo, estaban centrados en sus logros, en su éxito, en su conocimiento, y no querían perder privilegios ni estatus. Pero ¿qué tal Pablo? Lo perdió todo y lo tenía por basura por Cristo y el Evangelio de Jesucristo. ¿Y tú delante de Dios dónde estás? Esta es una pregunta que tú le tienes que contestar a Dios. Honestamente, Dios la conoce, Dios conoce la respuesta, Dios sabe la respuesta. ¿Y tú delante de Dios dónde estás? ¿Dónde estás? Ellos estaban ciegos ante su propio pecado, ante su gran necesidad de Cristo. ¿Y cómo vamos a arrepentirnos de un pecado que ni sabemos cuál es, si nos creemos buenas personas? Querida familia, terminamos este mensaje, terminamos este capítulo de una manera fuerte. Precisamente es lo que Cristo viene a confrontar a estos sacerdotes. ¿Sabes? Dios te ama y Él quiere que le sirvamos. Pero el servirle es un lugar de privilegio, de honor, honroso. Y que nuestras vidas y nuestras familias, que nuestros hijos caminen con el Señor. Honren a Dios que está en los cielos. Que nuestras vidas sea nuestra predicación más poderosa. Que veamos 1 Timoteo capítulo 3 y que sea grabado en nuestros corazones y en nuestro anhelo. Que no seamos como esos fariseos que no reconocían, que estaban ciegos ante su propia necesidad, necedad, orgullo, soberbia. Un pecado de los fariseos era que siempre pensaban que los demás estaban equivocados y eran buenos para señalar. Eran buenos para señalar. Es que ya viste a él, ya viste a ella, ya viste.
Vengamos a Cristo. Como dice Apocalipsis 3, Él está a la puerta y llama. Y todo aquel que viene a Él y le abre la puerta, cenará con Él y Él. ¿Sabes? Es un privilegio servir a Dios. Y elevemos literalmente el estándar de servir a Dios. El día de hoy, cualquiera puede decir, pues yo tengo un llamado a abrir una iglesia, a pastorear, y la puedes abrir. Si tienes los recursos, si empiezas a juntar gente y la puedes abrir. ¿Sí? Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es literalmente lo que estudiamos hoy. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario esto. Y el llamado a servir a Dios es un llamado a morir, a renunciar, a perder. Y no significa que los pastores tienen que vivir así, pues, en la pobreza total y así totalmente, ¿cómo se llama?, descalzos. Y no se refiere a eso, y tú y yo bien lo sabemos. Pero sí nos llama literalmente a una vida honrosa para Dios. Una vida donde uno muere a lo que uno quiere y vives para la necesidad de los demás. Donde sí hay requisitos familiares, hay requisitos morales, hay requisitos de matrimonio, de nuestros hijos, de finanzas. Y ¿sabes qué? Todos esos puntos, esos requisitos traen gloria a Dios. Al final de cuentas, de eso se trata todo. Vamos a terminar con una oración y hemos terminado el día de hoy hemos terminado hoy el capítulo 9. Ahora vamos al capítulo 10, que es un capítulo precioso, es un capítulo maravilloso, donde nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de qué, de que Él es nuestro buen pastor, que ninguna de sus ovejas se va a perder. Así es que, pues, terminamos orando. Señor, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, por tu guía a cada uno de nosotros. Gracias por tu preciosa palabra, por este mensaje que tú nos das a todos nosotros. Gracias, Dios, por tu cuidado. Te pido, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que demos fruto para tu gloria, Señor, y que nuestras vidas sean entregadas a ti, Señor. Yo te pido por este grupo de varones que vamos el día de mañana a estar en este lugar, buscando tu rostro y estudiando tu palabra. Yo te pido por cada hombre que va a venir a este lugar, cada representante de hogar, cada cabeza de hogar, y los que se van a conectar también. Te pido que nos dirijas, Señor, porque queremos ser útiles para ti, Señor. Señor, fortalece a esta generación de la cual me permites formar parte, Señor, y que seamos luz en nuestra generación. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, chicos, por haber estado. Dice mi querido Raúl, entonces, si soy divorciado no puede ser diácono, mucho menos obispo. Entonces, ¿qué lugar ocupamos dentro de la iglesia? La respuesta, mi querido Raúl, por ejemplo, para las personas divorciadas, es esta. Una cosa es ser divorciado antes de Cristo. En Cristo nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Antes de Cristo todos hemos cometido errores, hemos pecado, pero aquí literalmente lo que la palabra enseña es después de Cristo, ya conociendo a Cristo, ya conociendo su preciosa palabra, ya conociendo lo que Él manda de nosotros, demanda de nosotros. Literalmente lo que dice es que yo no puedo divorciarme y creer que después yo puedo seguir siendo pastor. Porque entonces, ¿con qué libertad y con qué derecho yo podría predicarle a la gente? Dios es poderoso para sanar tu matrimonio. Pues, bro, si tú ya tienes un divorcio, no antes de Cristo, en Cristo, supuestamente.
Entonces ahí la clave está el antes y después de Cristo. Si alguien conoció a Cristo después de haberse ya divorciado, como hay muchos casos, Dios, por supuesto que hace todo nuevo, hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Cristo y nos da una nueva oportunidad. Y ahora con conocimiento podemos servir a Dios y predicar el nombre de nuestro Señor. Así es que ahora en Cristo sí. Y esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el día de hoy tristemente hay muchos y algunos muy famosos, ¿no? Que algunos consideran y se divorcian y se vuelven a casar y se divorcian y dices, ¿y dónde está la palabra? ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está entonces lo que Dios manda? Entonces es aquí donde tenemos que recordar, ¿sabes qué? Dios es santo. Y el servir a Dios es un privilegio, es un honor, pero es una gran responsabilidad. Para mí, como hombre, primeramente yo estoy al frente. Entonces, también es un privilegio. Y yo sí soy 100% a favor de elevar el nombre del Señor y del servicio al Señor. Y que la gente ya no piense, pastor sinónimo de tranza, pastor sinónimo de no sé, de tantas cosas que... No, perdóname, el pastorado es digno. Hay que dignificar el nombre porque es un lugar honroso y debemos de cuidar nuestro testimonio y el de nuestros hijos para poder servir a Dios. Les mando un fuerte abrazo, mi querido Carlos Painberg, un abrazote. Podrían mandar la liga de la iglesia, sí, de la iglesia para los niños. Yo creo que ahorita la van a mandar. Yo creo que sí. Les mando un fuerte abrazo, dice Mónica Solís. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Tristemente, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mientras la gente estudia la palabra de Dios, pues literalmente puede discernir entre lo que es de Dios y lo que no. Si la gente no estudia la palabra, es muy fácil que la gente pueda dejarse guiar por emociones. Pero cuando estudias ya te das cuenta de la realidad de lo que Dios enseña. Pues ahora sí, chicos, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, coman muy rico, les mandamos un abrazo y próximamente nos veremos ya en este lugar todos como iglesia. Y nos vemos a los machines, nos vemos mañana a las 8 de la noche. 8 de la noche a los machines y 8 de la mañana, perdóname, se me estaba yendo, 8 de la mañana, mañana 8 de la mañana, grupo de oración. Mañana grupo de oración a las 8 de la mañana. Grupo de oración a las 8 de la mañana aquí en la iglesia. Y en la noche es el grupo de hombres a las 8 de la noche. 8 de la noche, mañana grupo de hombres a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga y primero Dios, nos vemos el día de mañana a los machines en la noche y en la mañana para el grupo de oración. Que Dios los bendiga.